Evangelio de Marcos, capítulo 2. El elemento de los profetas judíos, la composición artística de la Biblia. Si recordamos la finalidad principal de la conferencia anterior, podemos tener presente la enorme diferencia de lo más íntimo de la naturaleza humana en los tiempos antes y después del misterio del Gólgota. He tratado de dar no una característica, sino ejemplos tomados de la ciencia espiritual con respecto a almas de los tiempos antiguos y de la época moderna. Ejemplos característicos que nos hacen comprender cómo en los tiempos modernos determinadas almas de tiempos pasados vuelven a presentarse cambiadas, metamorfoseadas. La causa de semejante enorme transformación no se nos revelará sino a través de todo el sentido de este ciclo de conferencias. En forma introductoria, podemos señalar lo que a menudo, en consideraciones parecidas, ha sido mencionado. Esto es que para el hombre, solo por el misterio del Gólgota, se le hizo posible adquirir la plena conciencia de su yo, cuyo cabal desarrollo es la misión de nuestro planeta. Aproximadamente, podemos decir que si nos remontamos a tiempos muy antiguos de la evolución de la humanidad, encontraremos que las almas humanas no tienen individualidad, sino que dependen del alma grupal. Ser parte del alma grupal es justamente lo que ocurre en figuras extraordinarias de las que se puede decir, por ejemplo, un Héctor, un Empédocles, son representantes típicos de los hombres que viven dentro del alma grupal. Héctor, un brote del alma de Troya, reflejo del alma grupal del pueblo troyano, especializado en una forma bien definida, pero enraizado en el alma grupal, lo mismo que Empédocles. Al reencarnarse en la época postcristiana, se hallan ante la necesidad de desarrollar la conciencia del yo. La transición de la vida en el alma grupal a la vida como alma individual es lo que les da un poderoso impulso hacia adelante. De ello, resulta que en tiempos postcristianos, un alma tan firme como la de Héctor aparezca vacilante, sin la capacidad de hacer frente a la vida, como lo fue, por ejemplo, el alma de Hamlet. Por otra parte, que un alma como la de Empédocles, al reencarnarse en el Fausto del siglo XVI de nuestra era, aparentemente se convierte en una especie de aventurero, siendo conducido a situaciones de las que apenas puede liberarse, situaciones incomprendidas por lo demás y por toda la posteridad. Hemos repetido a menudo que lo alcanzado hasta ahora desde el misterio del Gólgota significa muy poco en relación a lo que ha de esperarse de toda la posterior evolución. Todo está aún en su comienzo, y los grandes impulsos del cristianismo darán sus resultados en la futura evolución terrestre. Reiteramos siempre que el gran desarrollo del cristianismo solo se halla en su comienzo, pero es necesario acompañar este gran desarrollo con la debida comprensión y en relación con las nuevas revelaciones y los impulsos habidos desde la fundación del cristianismo. Ante todo, habrá que aprender a leer la Biblia de una manera totalmente nueva, ya que esto es un buen comienzo para una nueva comprensión del cristianismo. Aunque hay muchos obstáculos que lo impiden, en parte la causa estriba en que entendemos y aplicamos la Biblia desde el sentimiento, y por otra parte, en que se la emplea como una especie de manual para toda clase de estados anímicos personales, en vez de considerarla como un libro para buscar el conocimiento. En los últimos decenios, o más bien en el curso de todo el siglo XIX, la irreducción causó gran dificultad para la comprensión de la Biblia, porque la desarticuló y sostuvo, por ejemplo, que el Nuevo Testamento habría sido combinado por cuantas cosas imaginables y que el Antiguo Testamento, igualmente, sería una combinación de las cosas más diversas, añadidas en distintas épocas. En fin, una suma de fragmentos cosidos unos a otros en el curso del tiempo. Semejante erudición se populariza y se generaliza en deterioro de una seria lectura de la Biblia, la que deberá desarrollarse en adelante.
Tal lectura de la Biblia conducirá a comprender mejor incluso lo que desde el punto de vista antroposófico puede conocerse acerca de los misterios de las escrituras bíblicas. Habremos de familiarizarnos, por ejemplo, con la idea de que el conjunto del Antiguo Testamento, hasta donde termina en las ediciones corrientes, debe considerarse como un todo absoluto, y no habremos de dejarnos desorientar por las objeciones contra la unidad del Antiguo Testamento. Cuando se llegue a sentir esta unidad, y si también se toma en cuenta lo que la ciencia espiritual puede decirnos al respecto, combinado con cierto sentido espiritual artístico en cuanto a la composición, no tanto exteriormente, sino precisamente en su profundo aspecto realmente artístico, entonces se verá en qué enorme fuerza espiritual dramática se basa toda la composición del Antiguo Testamento. Únicamente en estas condiciones, la vista abarcará el magnífico cuadro dramático como una unidad, como un todo. En fin, se apreciará el espíritu armonioso de la Biblia, sin pensar en que las distintas partes hubiesen sido tomadas de uno u otro lado. Se verá, con seguridad, que todo progresa gobernado por un espíritu uniforme, comenzando con el tiempo de la Génesis, prosiguiendo a través de la era de los patriarcas, desde la época de los jueces y la de los reyes, para converger y culminar en los maravillosos y dramáticos libros de los Macabeos, hijos de Matatías y hermanos de Judas, en su guerra contra el rey Antíoco de Siria. Esto termina y encuentra su culminación con una íntima fuerza dramática. Se comprenderá que no es mera fraseología si al investigador oculto lo invade un sentimiento espontáneo, cuando al final de esos libros se habla de los 7 hijos de la madre de los Macabeos y los 5 hijos de Matatías. 5 más 7 nos da un significado total de 12. El número 12, que también en otros casos aparece cuando se trata de los misterios de la evolución. Y es importante ver que también aparece en el punto culminante al terminar el Antiguo Testamento. Sin duda, habla a nuestro sentimiento el relato de martirio y la muerte de los 7 Macabeos, la tortura que ellos sufren uno tras otro, pero que cada uno también eleva el espíritu. El relato es realmente dramático. El primero simplemente alude a lo que en el 7º encuentra su expresión como confesión de la inmortalidad del alma, al echarle en la cara del rey la palabra infame, que no quiere saber nada del resurgir de mi alma. Este acrecentar dramático de uno a otro de los 7 hijos nos hace comprender qué fuerzas hay en la Biblia. Si en vez de la contemplación sentimental se considera este efecto dramático-artístico, la Biblia suscitará en nosotros fervor religioso y el arte se hace religión. Además, nos conducirá a observaciones muy similares. Recordemos lo expuesto en las conferencias sobre el Evangelio de Lucas, de que toda la grandiosa figura de Cristo Jesús se formó gracias a la unión de 2 almas, las almas de 2 niños Jesús. Una de las 2 fue la de Zoroastro, el fundador del zaratustrismo. El alma de Zoroastro vivió en el niño Jesús que describe en el Evangelio de Mateo. ¿Qué es lo que se nos presenta en este hecho? El fundador del zaratustrismo, el gran iniciado de la antigua cultura persa, que en su obrar pasa por la evolución de la humanidad hasta un punto determinado y reaparece dentro del antiguo pueblo hebreo. Por el camino que toma el alma de Zoroastro pasa, dicho con otras palabras, de la primitiva cultura persa al elemento del antiguo pueblo hebreo. Ciertamente, lo externo de lo que ocurre dentro de la historia universal y en la vida humana no es sino la revelación, la manifestación de procesos y fuerzas espirituales interiores. En verdad es esto, por lo que podemos estudiar lo que relata la historia exterior, considerándolo como expresión de lo interior espiritual, es decir, de los hechos en que obra el espíritu. Tengamos bien presente que Zoroastro pasa de la cultura persa al antiguo elemento hebreo, y consideremos entonces al Antiguo Testamento, empezando con los títulos de los distintos libros o capítulos. Lo expuesto en aquella oportunidad con relación a Zoroastro
es el resultado de la investigación clarividente que se obtiene al seguir la evolución de su alma. Comparemos con este resultado no solo el contenido de la Biblia, sino también las pruebas correspondientes de la investigación exterior. El antiguo pueblo hebreo funda su reino en Palestina. Este reino primitivo se divide. Primero se produce el cautiverio de Asiria, después el de Babilonia, más tarde la sumisión por los persas. ¿Qué significa todo esto? Hemos de contestar que los hechos de la historia universal no dejan de tener sentido. Estos hechos corresponden a los sucesos espiritual anímicos. Volvamos a preguntar, ¿por qué ocurrió todo eso? ¿Por qué los antiguos pueblos hebreos son guiados de tal manera que desde Palestina se les lleva los elementos caldeo, asirio, babilonio, después el elemento persa y que finalmente son liberados por Alejandro el Grande? Sencillamente se podría decir que detrás de todo esto se halla el paso de Zoroastro, de la cultura persa, al elemento judío. Los judíos lo llamaron, fueron guiados a encontrarse con él, incluso a través de la sumisión al elemento persa, por el solo hecho de que Zoroastro quiso venir para unirse con ellos. La historia exterior es un maravilloso reflejo de estos sucesos, y a la ciencia espiritual se le revela que la historia exterior no es sino el medio corpóreo para el paso de Zoroastro desde el elemento persa, el que como primer paso abraza y envuelve el antiguo elemento hebreo, y después de haberlo envuelto lo bastante, es liberado por Alejandro el Grande. Lo que resultó de todo lo relatado fue el ambiente apropiado y necesario para Zoroastro. Fue un traspaso de un pueblo a otro. Solo podemos referirnos a puntos escogidos, pero si echamos una mirada sobre todo el tiempo de la historia hebrea, el tiempo de los reyes, de los profetas, del cautiverio de Babilonia, la conquista por los persas, hasta el tiempo de los macabeos, y si buscamos la comprensión del Evangelio de Marcos, que comienza con una palabra del profeta Isaías, entonces salta a la vista el elemento de los profetas judíos. Diríamos, partiendo de Elías, reencarnado en Juan el Bautista, se nos presentan los profetas en su maravillosa grandeza. Sin referirnos por ahora a Elías y el Bautista, consideremos primero a los profetas entre aquel y este, diciéndonos, la ciencia espiritual nos permite considerar a los profetas judíos de una manera singular. Si nos referimos a los antiguos grandes guías espirituales de todo el orbe, estamos hablando de los iniciados de los tiempos pasados. Sabemos que estos iniciados habían alcanzado un alto nivel espiritual porque habían pasado por los más diversos sitios sagrados para elevarse de grado en grado hacia el conocimiento y la visión espiritual. Además, que a través de la iniciación pudieron unirse con el actuar de los impulsos espirituales en el mundo, de modo que ellos mismos pudieron hacer fluir en la vida física los impulsos recibidos por el mundo espiritual. Por consiguiente, si se nos presentan los iniciados de los pueblos persa, indio o Egipto, preguntaremos ¿cómo pudieron elevarse dentro de sus respectivos pueblos por los escalones de la iniciación y cómo se convirtieron en guías espirituales de esos mismos pueblos? Sin embargo, esta pregunta no se justifica con respecto a los profetas judíos. Existen, por cierto, núcleos teosóficos donde se habla de los antiguos profetas hebreos de la misma manera como de los iniciados de otros pueblos. Pero esto no conduce a nada. Si estudiamos lo que la Biblia misma, y ella representa precisamente un fiel elemento, dice de los profetas desde Elías hasta Macalías, pasando por Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, veremos que no es posible considerarlos según el esquema de la iniciación. ¿Dónde se dice que los profetas judíos hubiesen pasado por el riguroso camino de la iniciación como aquellos de los demás pueblos? Se nos dice que ellos aparecieron dotados en su alma de la voz del cielo, la que los capacitaba para percibir más que el hombre común y para vaticinar el futuro destino de su pueblo como asimismo el curso de la historia universal. Fueron dones elementales de los profetas.
nada se dice de que ellos hubieran sido iniciados de la misma manera que los demás profetas. Para estos últimos existen pruebas de cómo obtuvieron la iniciación. Los profetas judíos aparecen como genios, con la visión espiritual con respecto a lo que tuvieron que anunciar a su pueblo y a la humanidad. Así también invocan sus dones proféticos. Tal profeta, cuando tiene que hablar, dice que el Dios se lo ha comunicado a través de entidades espirituales, o bien que lo ha recibido espontáneamente como una verdad elemental. Esto nos hace preguntar, ¿quiénes son estos profetas judíos que exteriormente se nos presentan al lado de los iniciados de los demás pueblos, dejando aparte a Elías y el Bautista? Si investigamos, mediante la ciencia espiritual, lo que fueron las almas de estos profetas, llegamos a un resultado sorprendente. Y si se trata de examinar este resultado comparándolo con lo que dicen al respecto la historia y la tradición religiosa, se verificará que es exacto. Si se investiga el desarrollo de las almas de los profetas judíos, se descubre que se trata de reencarnaciones de iniciados que en otros pueblos habían llegado a ciertos grados de la iniciación. Remontándonos de la vida de un profeta judío a tiempos pasados, llegamos, pues, a un alma que durante mucho tiempo había vivido como iniciado en otro pueblo y que, después de haber pasado por el portal de la muerte, volvió a encarnarse dentro del pueblo judío. Si buscamos las almas de todas estas figuras, Jeremías, Isaías, Daniel, en sus encarnaciones anteriores, hemos de remontarnos a su existencia dentro de otros pueblos. Es, realmente, como un reunirse paso a paso de los iniciados de otros pueblos, en el pueblo judío, donde aparecen en las figuras de los profetas. Así se explica que el espíritu profético aparezca en ellos cual una manifestación elemental de su interioridad. Es el recuerdo de lo adquirido como iniciados en otra existencia. Esto se manifiesta, pero también puede aparecer de tal manera que no tenga la misma forma armoniosa de las reencarnaciones anteriores. El alma que estuvo encarnada en un cuerpo persa o egipcio tendrá que acostumbrarse a la corporeidad del pueblo judío, y una y otra cualidad del pasado no podrán desenvolverse. No es así que al pasar el hombre de encarnación a encarnación reapareciera invariablemente lo que él antes poseía, sino que, debido a las resistencias que provienen de la corporalidad, las propiedades de antes pueden aparecer discordantes y caóticas. De esta manera ocurre que los profetas judíos dan a su pueblo impulsos espirituales que muchas veces constituyen reminiscencias grandiosas, pero desordenadas de la iniciación del pasado.